Andrea, llegó el momento de devolver el cassette hacia el pasado. Sí, con respecto a ese convenio, bueno, esos recursos que finalmente llegaron al CRIC de parte del Ministerio de Educación, pero que Paula planteaba varios interrogantes que no habían sido resueltos por lo menos desde hace una semana, pero que ya le llegó la respuesta. Así es, Paula. Y yo creo que para que todos quienes están a esta hora conectados con nosotros en Sigue la W entiendan bien a qué vamos a hacer referencia, es necesario que nos devolvamos un poquito hacia atrás para que luego nos adentremos en este documento que además acaba de llegar, lo acabamos de recibir. Una semana se demoraron en entregarlo y creo que nos lo hicieron llegar porque al aire dijimos que no aparecían con el papel, ¿no? Así es, Juan Pablo, pues recordemos esa entrevista que hicimos el pasado viernes 19 de abril con César Tapias, quien es el subdirector de contratación del Ministerio de Educación, en donde, Juan Pablo, mire, usted le pregunta si ellos también habían favorecido o habían entregado convenios a otras comunidades indígenas. Veamos. ¿Cuántos convenios se han firmado con otras comunidades indígenas o agrupaciones para desarrollar este mismo tipo de actividades? En este momento no tengo el dato exacto de con cuántas comunidades hemos suscrito Pero, en total. ¿hay más? Sí, claro que sí, efectivamente. Pero ¿no tiene el número? ¿2 más, 1 más, 3 más, No. 5 más? No, en este momento no tengo el número exacto, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, el año pasado suscribimos más de 40 convenios con comunidades indígenas justamente en el marco del CEIP, es decir, del sistema educativo. ¿Y de este propiamente. mismo monto? No, claramente no. Esos convenios estaban hechos únicamente para ciertos pueblos indígenas, porque existen agrupaciones como el CRIC que agrupan gran cantidad de cabildos y de asociaciones de cabildos, como les acabo de decir. Pero existen algunos otros pueblos indígenas. Hay indígenas en el Eje Cafetero, hay indígenas en La Guajira, hay indígenas en el departamento de Magdalena. ¿Con ellos no se firman contratos por este monto? Es que de todas formas la cifra es elevada, si usted me entenderá, señor director César Tapias. Bueno, lo que les quiero decir es que efectivamente sí hay convenios con otros pueblos indígenas. ¿Sí? ¿Pero de qué monto? En este caso, Dígame los montos. bueno, de los que recuerdo en este momento, podemos estar hablando de convenios que están por alrededor de 150 millones de pesos. 150, ¿y de cuánto es este? En total 180.000, pero de este año es el rubro de 147.000 millones. ¿Y los otros son de cuánto? Es que 100. De 100.000, o sea, hay una diferencia, bueno, puede ser por el tamaño de las comunidades. Entiendo. Exactamente, es por el tamaño de las comunidades que se da esta diferencia, por la cantidad de personas que agrupa el CRIC. Y efectivamente, porque este decreto que les comento, que es el 1811 del año 2017, pues tiene una mesa específica para la región del Cauca. Bueno, a ver. Ok, me acomodo. Yo ya vi lo que dice el documento, Paula. Pero creo que ahí sí le hizo falta honestidad al señor Tapias. Mucha honestidad. O por lo menos la valentía de corregirnos o de corregirse él en el momento en el que se incurre en un error. Porque hablábamos del contrato de los 180.000 millones Sí, señor. para el CRIC. Y cuando le preguntamos por los otros, él alcanza a decir 100.000. Es que él dice 100 y luego dice 100.000, es como confuso. Pero luego yo retomo y digo 100.000 y ahí la diferencia pues no me parece tan extraordinaria. El gran lío llega ahora con el documento que usted nos va a mostrar, en donde el señor César Tapias debería haber dicho la verdad. Y si uno se equivoca, uno lo corrigen, ¿no es cierto? Sí, Pasa claro. con muchos invitados en este espacio. Sí. Y a Así nosotros lo no hemos nos hecho. cuesta que nos equivocamos. Por favor, Paula, ¿tiene algo más para el recuerdo? Sí, señor. Tengo rápidamente otro flashback en donde usted le pregunta a Juan Pablo por qué ese monto del convenio, si ya hicieron un estudio previo para saber a cuántos niños y a cuánta comunidad se va a beneficiar, y esto fue lo que dijo. Veamos rápidamente. Director o subdirector, yo vuelvo a preguntarle, ¿cuántos niños se van a ver beneficiados con esto? Cifra. No, en este momento no le puedo dar exactamente Pero la cifra de los niños. uno cómo hace una inversión así sin saber a qué población se va a impactar.
Porque hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que en este momento el convenio lo que está haciendo es la construcción de una política pública junto con el CRIC. Es decir, aquellas personas, no solamente niños, porque la educación no solamente está dirigida a niños, lo que busca es trascender su saber ancestral con su propia comunidad. Entonces, cuando yo estoy hablando de quiénes se van a beneficiar a través de este convenio, no estoy hablando únicamente de los niños que habitan la región del Cauca, sino estoy hablando de las comunidades indígenas completas que están en el Cauca. Es por eso. Bueno, Juan Pablo, pues ya desde el Ministerio de Educación nos hicieron llegar, como usted lo menciona, ese documento en donde hay 61 convenios entregados a diferentes comunidades indígenas, así que veamos por favor los valores y las comunidades. Entonces ahí, Juan Pablo... Tengo que ponerlo en pantalla completa porque si no, no vamos a ver. Eso, perfecto. Sí, señor. Yo resalté con amarillo esos convenios que son de pronto los más altos. Lo que llama la atención, Juan Pablo, es que los 10 primeros convenios fueron entregados en el gobierno pasado. Sin embargo, pues ellos los adjuntan ahí. Entonces, mire. O sea, los 10 primeros de este que estamos viendo en la pantalla. Sí, señor, porque Bien. es que, mire, fueron entregados el 26 de enero del 2022, donde todavía pues no había entrado el presidente Petro, el 13 de julio, el 26 de enero, el 5 de julio, el 3 de julio, el 14 de julio, el 1 de julio. Entonces, en esas Sí, ahí fechas no aplica, todavía no aplica, sin embargo, ellos lo ponen ahí. Pero como usted lo decía, Juan Pablo, ahorita, ningún convenio entregado a otras comunidades indígenas se asemeja al valor que este año le va a entregar el Ministerio de Educación al CRIC. Veamos, bajemos por favor todo el cuadro. Hasta el final del cuadro. Sí, señor, hasta el final del cuadro. El convenio más grande, Juan Pablo, que aparece en este listado que Ahí nos está. entrega el Ministerio de Educación es el entregado al CRIC, que es por el que le preguntábamos ese día al subdirector. Mire, ese es de 30.000 millones de pesos, pero si nosotros analizamos lo que se ha entregado a las otras comunidades entre el 2022 y el 2023, por supuesto, Juan Pablo, que ninguno No. se acerca a los Es que- 180.000 millones de pesos. Es que el tema sí es muy sencillo y creo que es más que evidente en el cuadro, Andrea. Sí, Mire usted, claro. Consejo Regional Indígena del Cauca, 33.000 millones. Déjeme por favor el cuadro grande porque es que lo estamos viendo en la pantalla. Gracias. 33.000 millones aparece ahí. Pero Sí. usted mira hacia arriba. Cabildo Indígena del Resguardo no aparece cortado, pero bueno, 913 millones. Es y ese es el más diferente, caro. claro. Más altos, Porque sí, ahí señor. para arriba. Asentamientos indígenas de Florida, 162 millones. Resguardos indígenas del Tolima, 162 millones. Comunidad indígena Mocana, Puerto Colombia, 162 millones. Cabildos indígenas de Puerto Ciudadana, 162 millones. Más arriba, mire, Consejo Comunitario Campo Alegre, 148 millones. Consejo Comunitario de la Comunidad, 148 millones. Hay uno ahí de 893 millones que Consejo Comunitario Afrozona, no sé qué, pero 893 millones. Más arriba, Asociación Intercultural Colombia, no sé qué, 446 millones. Sin duda. Bueno, hay uno de 1.000 millones, Paula. Uno. Pero el resto Y hay son, uno, efectivamente, el como más dijo- alto, Juan Pablo, es de Sí, se 12 nota la mil diferencia. millones. Claro. Pero es que como dice don César, efectivamente, él debió haber dicho 100 millones, 100, sí, claro, 148, 160 millones de pesos, versus 30.000, versus 180.000, que es lo que al cierre de este año le entregarán al CRIC. Juan Pablo, y llama la atención que hay el más alto, claro, después del 33.000 millones de pesos, es de 12.000 millones de pesos, pero ese también fue entregado al CRIC en el 2022. O sea, imagínese. Claro, y yo reitero, y creo que lo dijimos en la conversación con el señor Tapias, sin duda el CRIC es una organización muy grande, muy bien organizada. Sí, estructurada, Mm. claro, es una de las más reconocidas en el país, de organizaciones indígenas, claro. Claro, tiene un liderazgo además muy importante dentro de todo la organización indígena colombiana. Pero ¿por qué la diferencia? Es que por eso hay una discriminación. A menos que nos expliquen el porqué de la diferencia, que en su momento, cuando se le preguntó al señor Tapia, no lo supo explicar. Juan Pablo, y otra cosa que eso sí no lo han enviado, yo le pedí al señor Tapia que nos enviara eso que entregó el CRIC para haberle desembolsado los 33.000 millones de pesos el año pasado, que hace parte de este mismo convenio, y no nos enviaron absolutamente nada, porque recuerde que cuando le preguntamos al aire, él dijo, no, se hicieron unas reuniones, pero ¿dónde están esos entregables? De eso no nos han dado respuesta aún. ¿Algo más, Paula? No, señor. Bueno, pues ojalá el señor Pineda o la misma ministra nos pueda atender para contarnos qué es lo que pasa, por qué la diferencia. Seguro hay una explicación, seguro existe, porque una diferencia tan grande entre unas comunidades y otras, pues debe explicar algo, ya sea de carácter político, ya sea de carácter social,
ya sea de alcance de los acuerdos, pero es bueno saberlo y sobre todo dejarlo en blanco y negro, porque hasta el momento hay o habría una discriminación entre unos y otros, a unos les entregan mucha plata, es que 180.000 millones, Andrea, Sí, claro. es mucha pues, plata, muchísima, versus 160 millones de pesos. Sí, claro, y también la pregunta es la manera en la que se invierten, que para Paula insistía y nos mostraba que no era tan claro. Entonces Y vale la todavía pena no es tener esa claro. contrarrespuesta. Todavía no es claro. En la respuesta que le dan, esa parte, ese asunto todavía no lo tocan tan de frente.